Seguro que muchos de ustedes han entrado en algún McDonald's que acaba de ser remodelado. Lo más probable es que fuera un McCafé. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué la cadena mandó remodelar sus sucursales en primer lugar? El primer McCafé de los Estados Unidos se inauguró en Chicago en mayo de 2001, y ese fue solo el principio. Durante los últimos 5 años, McDonald's ha remodelado todos sus restaurantes en América. ¿Por qué una de las empresas más poderosas de América se gasta millones efectuando un plan de marketing tan malo? Acá es donde el asunto se pone interesante. Comencemos con las áreas infantiles. Seguro recordarás que prácticamente no había 2 áreas para niños que fueran idénticas en 2 McDonald's, pero había otras que también eran muy peligrosas. La primera joya que encontré había sido una zona de juegos con su propio carrusel en Lancaster, Pensilvania, en los años 80. Clausuraron el lugar apenas unos meses después de su inauguración. No dieron mucha información al respecto. El terreno se ha mantenido a la venta desde entonces. Los niños se subían a jugar al carrusel, del modo en el que se supone que tienen que jugar. Ya sabes, son solo niños, así que desde luego saben cómo hacerlo. Pues bien, un día, un grupo de chicos pensaron que sería divertido arrastrarse debajo de ese juego, pero jamás pudieron salir. El incidente fue encubierto con tanto cuidado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's que sería casi imposible que encontraras a un solo testigo que hubiera estado ahí aquella tarde. El único con el que alguien pudo hablar confesó lo siguiente. Cuando los niños se metieron debajo, varios padres empezaron a pedir ayuda. Y entonces ocurrió algo con las luces. El carrusel se volvía cada vez más brillante y la música se volvió estridente. Salí a toda prisa del restaurante en cuanto el juego se puso a echar humo. Pero me asomé por una ventana para ver si los chicos estaban bien. Los empleados seguían de pie, adentro, tras las cajas registradoras, como si todavía esperasen clientes. Historias bizarras han surgido desde allí con el paso de los años. Anécdotas de niños hundiéndose dentro de albercas de pelotas que a lo mucho tendrían un pie de profundidad. Madres que buscaban en los toboganes a sus hijos y lo único que encontraban era un par de calcetines. Pero en las áreas infantiles ocurría tan solo una pequeña parte de los incidentes. En 1996, en Knoxville, Tennessee, un empresario de aproximadamente 40 años de edad entró en los baños de un McDonald's y se quedó ahí 7 horas. Los clientes afirmaron que se negaba a abandonar el establecimiento. Al final, llamaron a la policía y tuvieron que romper la puerta. El tipo tuvo que ser sujetado por los paramédicos, ya que no quería apartarse del sanitario. Mientras lo sacaban del cubículo, se puso a gritar: «¡Llévenme de vuelta! ¡Quiero regresar!». No obstante, apenas estuvo afuera del McDonald's, perdió el conocimiento. Al día siguiente, ni siquiera recordaba haber entrado. Dicho restaurante se clausuró antes de que se pudiera inspeccionar el baño donde se encerró el individuo. No obstante, algunas de las personas que lo habían usado aquel día confesaron haber escuchado voces diferentes que murmuraban cosas como: «No sé, debemos volver, te he visto sonreír». Más adelante, en 1999, un freidor de algún sitio en Vermont entró al restaurante y se vertió encima aceite hirviendo, sin inmutarse ni decir una palabra. Algunos de los clientes rieron y se pusieron a girar a su alrededor en medio del aceite. A todos hubo que trasladarlos al hospital. Únicamente hubo uno que sobrevivió, pero se niega a declarar. No es como si fuera sencillo hacerlo de todas maneras. La garganta se le había derretido desde fuera hacia el esófago, por lo que tuvieron que someterlo a cirugías para reconstruirla. El gerente de ese McDonald's afirmó que jamás había contratado a ese freidor y que sus datos no figuraban en ningún documento oficial. Su identificación ni siquiera contaba con un nombre. En su lugar, solo ponía signos de gato. De nuevo, se cerró el restaurante sin dar explicaciones. La mayoría de estas historias
me parecían solo leyendas urbanas, algo que nunca fallaba para asustar. En donde fuera que surgiera una historia, había un McDonald's clausurado. Hacia finales de la primera década del 2000, el número de hechos misteriosos iba en aumento, y McDonald's tomó la decisión de demoler sus restaurantes para volverlos a reconstruir, cada uno. Aunque, como era de esperarse, hubo algunos que se quedaron en pie. Tenía que ver uno en persona. Recuerdo haber ido a un viejo McDonald's en mi infancia, pero eso había sido antes de que los incidentes se volvieran frecuentes, cuando esos restaurantes aún eran seguros. Camino hacia la casa de mis padres, había un pequeño poblado en la orilla de la autopista. Se llamaba Orozca. Quizá contara con un centenar de habitantes. Estaba olvidado y completamente libre de la influencia del mundo exterior. No tenía ningún motivo normal para pararme ahí, ya que ni siquiera contaba con una gasolinera, ni áreas recreativas. No había ni siquiera señales que te indicaran que estabas entrando al pueblo, de modo que tuve que investigar cómo era el camino entre sus edificios más antiguos, solo para descubrir que contaba con uno de esos viejos McDonald's que me obsesionaban, construido desde los 70s, en espera de remodelación. Organicé un viaje para visitar a mis padres ese fin de semana, haciendo una parada en Orozca. Afuera, el cielo ya estaba oscuro, pues estábamos en invierno y yo no salía del trabajo hasta las 5. Tenía frío y estaba malhumorado por tener que manejar de noche, pero también estaba decidido. No creo que pudiera haber dado con el pueblo antes de que se inventaran los teléfonos con GPS. El desvío en la autopista era un camino de tierra, sin señales ni puntos de referencia. Al entrar en la ciudad, ninguna casa tenía las luces prendidas. La mayoría de las luces públicas también se encontraban apagadas, como si nadie hubiera cambiado sus bombillas en años. El lugar estaba realmente desierto. Me sorprendería que la mayoría, si no es que todos los habitantes, no se hubieran mudado o muerto. Aquel sitio mostraba todos los síntomas de haberse convertido en un pueblo fantasma. Casi me había dado por vencido cuando lo vi. A lo lejos, la enfermiza luz amarilla de los arcos amarillos iluminaban un estacionamiento solitario. Parpadeaba y zumbaba, igual que un matamoscas eléctrico que estaba a punto de quedarse sin batería. El letrero de bienvenida rezaba: come nuestros nuevos huevos McMuffin. Un juego de palabras que significaba ataúd. Queremos verte sonreír. Supuse que había sido el encargo de algún adolescente perezoso. Entré en el establecimiento y me estacioné en el centro sin cuidado. De todas maneras, no había nadie. Al salir del coche, sentí que algo se pegaba bajo mi zapato. Era una hamburguesa mohosa y de la cual manaba un líquido oscuro. Su olor era nauseabundo. Salté para desprenderme de los restos de la hamburguesa y fue cuando me percaté de que el establecimiento completo estaba repleto de basura. Cajas de patatas fritas sin terminar, juguetes para niños derretidos por el calor y sucios de la grasa de las bolsas de comida rápida. Todo se había fusionado en una mezcla de nieve y suciedad, como si se hubiera acumulado por meses, puede que por años. Apuré el paso a través del estacionamiento para no vomitar. Al acercarme a la puerta, vi que las ventanas estaban llenas de polvo. En la puerta había pegado un cartel de cerrado, escrito con marcador rojo. No obstante, en el letrero del interior se podía leer con claridad: abierto. Con cuidado, empujé la puerta. Una campanilla artificial entonó la clásica melodía de McDonald's, cuyas últimas notas fallaron al rechinar la puerta. Observé cómo la estancia se iluminaba con una luz fluorescente y me percaté de que todo estaba muerto. No había clientes en las mesas, ni empleados en los mostradores. La pintura roja y amarilla de las paredes se estaba cayendo, y las mesas conservaban ese conocido acabado de madera, típico de cualquier McDonald's. Aparentemente, la madera se estaba pudriendo, aunque la capa de esmalte tratara inútilmente de conservar su aspecto nuevo. Las luces viejas le daban al sitio una tonalidad verdosa, pero el detalle más notorio, creo yo,
era el desagradable olor a plástico quemado que penetraba en mi nariz. Me acerqué a la caja registradora, como si alguien fuera a atenderme, y por alguna razón sentía que debía ordenar algo, pero lo que realmente esperaba era poder hablar con alguien. Esperé unos 15 minutos en silencio. Grité un hola y el eco de mi voz fue la única respuesta que conseguí. Había obtenido un mal servicio en algunos McDonald's antes, pero esto era ridículo. Con lo sucio que estaba el restaurante, no tendría que haberme quedado a esperar. Justo cuando estaba por darme la vuelta y volver, la caja registradora se abrió. Fue casi como si me rogase que tomara algo de cambio para mí. Después de todo, ¿no merecía una pequeña compensación por haber perdido mi tiempo? Convenientemente, cuando me acerqué a la máquina, vi que contenía al menos una docena de billetes de $20. Miré a mi alrededor para cerciorarme de que nadie me observara. Me acerqué a coger algunos billetes y entonces la caja se cerró atrapando mis dedos. El metal se clavó en mi piel tan profundamente que un rastro de sangre manchó el mostrador. Lancé un grito de dolor. Tras la barra, al otro extremo del mostrador, un botiquín de primeros auxilios colgaba de la pared. Las luces de la cocina estaban fundidas, pero necesitaba vendar mi mano rápido. Salté por encima de la barra y fui hacia la parte trasera. El olor a quemado se volvía más penetrante a medida que avanzaba. Vi que la parrilla se hallaba cubierta por una espesa capa de grasa, volviéndola obsoleta para cocinar. En la zona de freír, las freidoras tenían gusanos hasta el tope. Me di prisa para tomar el botiquín, esperando que hubiera una venda para irme de ahí cuanto antes. Comenzaba a percatarme de que este McDonald's definitivamente no daba servicio y que, en primer lugar, no debería haber entrado. Abrí el botiquín y tuve que contenerme para no vomitar. Una nube de moho emergió en cuanto la abrí, seguido de la misma lama negra que emanaba de la hamburguesa que había pisado afuera. Tosí y agité mis manos en el aire para disipar el moho que flotaba en torno a mi cabeza. La misma campana con la melodía de McDonald's que había escuchado al entrar empezó a sonar y me esforcé para permanecer tranquilo. Me dije que debía estar descompuesta, como todo en este maldito basurero. Miré una vez más hacia el mostrador y todo parecía más lejano. Ese olor asqueroso y la pérdida de mi sangre debían estarme afectando. Miré mi mano para comprobar qué tan mal estaba mi herida y, para mi sorpresa, no había ninguna herida. Aterrorizado, corrí hacia el mostrador, pero algo debajo de la estufa me tomó por el pie y caí. En la oscuridad, mis ojos comenzaban a adaptarse y distinguí la silueta de un cuerpo humano. Alguien estaba metido ahí. Tal vez estaba inconsciente y necesitaba ayuda. Tiré de su brazo y, a continuación, un cadáver medio descompuesto se deslizó hacia mí. Traía puesta la camiseta de empleado de McDonald's y un gafete que solo mostraba los signos de gato. Sus labios esbozaban una sonrisa maliciosa, pero sus ojos gritaban de agonía. Traté de gritar, pero ningún sonido brotó de mi garganta, igual que en las pesadillas. Al intentar incorporarme e ir hacia la barra, las luces se empezaron a apagar y la canción de McDonald's incrementó su volumen, cada nota cada vez más distorsionada. En cuanto conseguí sujetarme del mostrador para pasar por encima de él, me quedé paralizado. Desde que entré, no se me había ocurrido mirar hacia el extremo opuesto del establecimiento, el área infantil. En el cristal que la separaba del resto del restaurante, había decenas de huellos de manos ensangrentadas que iban hacia el suelo. El tobogán estaba lleno de rastros de líquido rojo que brotaba de borbotones desde un diminuto agujero en la parte inferior, a la izquierda. Más allá, se observaba una hilera de sogas atadas a las barras para colgarse, de las que pendían las ropas de los empleados. Sus gafetes ostentaban los mismos signos de gato. Las mesas alrededor de la zona estaban ocupadas por bandejas llenas de comida putrefacta y esqueletos. Algunos todavía tenían comida colgando de sus mandíbulas. Los contemplé horrorizado. Estaba demasiado asustado como para moverme. Mientras el resto del McDonald's se oscurecía, una bombilla en el área infantil seguía brillando, como el foco de una feria. Debajo de ella
Había una alberca de pelotas coloridas de plástico que se desbordaban. Humeaba bajo el resplandor de la luz artificial, desprendiendo ese asqueroso olor a plástico quemado. Las pelotas empezaron a temblar y a caerse de la piscina. Algo en el interior se movía lentamente. Quería echar a correr, pero mi cuerpo seguía inmóvil. De pronto, la música se detuvo y el movimiento cesó. Un guante amarillo salió lentamente entre las pelotas, retorciendo todos los dedos. Después, una manga de rayas rojas y blancas. El brazo emergió con lentitud hacia arriba, cada vez más visible, en tanto sus articulaciones crujían igual que las ramas rotas de un árbol. Al final, el brazo resultó tener unos 6 pies de longitud. Alcanzó la bombilla que brillaba en el techo con sus enguantados dedos y ahí se retorció hasta holgarse por completo. Solté sobre la barra del mostrador, corrí y derribé sillas a mi paso, escapando. Justo cuando llegué hasta la puerta, aquella última se apagó. Aporreé la puerta, rompiendo el vidrio. Mientras me arrojaba hacia el estacionamiento, escuché un grito detrás de mí, y entonces algo me susurró al oído en medio del silencio. Estaba tan distorsionado como la melodía del McDonald's. Bueno, me gusta verte sonreír. No le he contado a nadie lo que ocurrió esa noche. Días después, encontré un artículo en línea con la noticia de que Orasca se había incendiado. No sé si fue planeado o algo por el estilo, pero jamás iba a regresar para averiguarlo. Por cierto, no estoy contando esto para que te involucres. Lo hice para advertirte lo que sucede cuando te involucras. Puedes ir a un McDonald's nuevo y comer Big Macs o entrar en un McCafé. Eso sería genial. Ellos hicieron algo con las remodelaciones para que esos lugares sean seguros. Al menos por ahora. Pero jamás, por favor, jamás vayas a un viejo McDonald's. Bueno, me gusta verte sonreír.